En el marco del desarrollo de esta tercera conferencia regional de población y desarrollo, tenemos la inestimable oportunidad de encontrarnos con una de las distinguidas miembros del gabinete de Ecuador, la ministra de Salud Pública, Verónica Espinosa. Muy bienvenida, ministra. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad de participar y pues bueno, de comentar un evento tan importante como este. Ministra, esta conferencia regional de población, que vive su tercer capítulo, con origen en el 2013 en Montevideo, paulatinamente ha ido incorporando a su agenda y desde la construcción del consenso de Montevideo varios de los temas que están hoy en el centro del debate público en los países de nuestra región. Temas sensibles que agitan a veces pasiones, pero respecto a los cuales, y llama la atención, la comunidad internacional, al menos la latinoamericana y caribeña, ha logrado dotarse de un instrumento que parece de avanzada, que pone los derechos y su consecución en un lugar muy central. ¿Cómo se aproxima el Ecuador a la agenda que supone el consenso de Montevideo y al trabajo, por tanto, que colectivamente perfilan los países que integran esta Conferencia Regional de Población y Desarrollo? Bueno, yo creo que tenemos que entender el momento del consenso de Montevideo como un momento de una redefinición de compromisos de los países y especialmente de los países latinoamericanos. Es un momento de retomar el compromiso con lo que más importa, volver las miradas de los gobiernos, de la política pública a los seres humanos, a los pobladores de este planeta y recordar que definitivamente toda política pública, toda acción que se emprende desde un Estado tiene que estar enfocada en las necesidades y en ese ser humano y en la protección de los derechos de los seres humanos. Y en ese sentido el consenso de Montevideo se convierte en una herramienta poderosa para motivar esa mirada, esa visión desde los gobiernos, desde las definiciones de políticas públicas y también un compromiso y un recordatorio de que esto tiene que ir más allá de las palabras. ¿Cuáles van a ser las acciones entonces que cada uno de los países iban a emprender para cumplir con estos sueños que en algunos casos parecen utópicos, pero que en la práctica definitivamente repercuten en cambiarle la vida para bien a la gente? Y vemos, ¿no? Vemos cómo los países, y el Ecuador no es de excepción, hemos ido movilizando nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestros planes nacionales de desarrollo, la movilización y la canalización, inclusive de los recursos económicos para ir alcanzando estos que fueron compromisos importantes. Y esta herramienta nos ayuda a no desviar nuestra mirada, pese al gran debate público que puede generarse, a que son temas, en muchos casos tabú. La salud sexual y reproductiva creo que es uno de los que más pasiones movilizan y definitivamente el tener un consenso, una herramienta potente que deja claro qué está detrás. No es un tema antojadizo, un tema de novelería, de discurso, es que detrás de la salud sexual y reproductiva se esconden seres humanos, se esconden realidades del ejercicio pleno o no de los derechos, y creo que para nosotros y para muchos otros países, he escuchado hoy el consenso de Montevideo y estos espacios para decir qué estamos haciendo, cómo estamos avanzando hacia esos compromisos, nos permiten dar pasos contundentes en la práctica. Aproximarse a los temas del desarrollo desde la perspectiva de la población, como usted subrayaba, poniendo a las personas al centro y visibilizando algunos grupos humanos que históricamente se encuentran más bien a la sombra por su condición de desmedro social, cultural, político, pues no han sido actores o no han sido convocados a ser actores de su propia transformación a lo largo de esta historia dilatada de nuestro continente. Uno revisa el foco que el consenso y la conferencia ha tratado de poner sobre varios de estos grupos significativos y se da cuenta, ministra, que el Ecuador es protagónico en muchos de estos espacios. Estoy pensando en la mirada que el consenso y la conferencia ponen sobre afrodescendientes, sobre pueblos indígenas, sobre migrantes, vale decir, intenta subrayar efectivamente que hay comunidades de hombres y mujeres a lo largo de nuestro continente que requieren efectivamente una acción más decidida del quehacer público, porque la naturaleza, la amplitud de la brecha en el ejercicio de sus derechos respecto a otras comunidades dentro de la sociedad parece ser más amplia. ¿Cómo se aproxima el Ecuador a ese desafío, teniendo en cuenta de efectivamente, bueno, es crisol de muchas de estas comunidades?
Bueno, yo creo, tomando sus palabras, que no solamente que hay grupos que nunca fueron convocados, sino que han sido históricamente excluidos en la toma de decisiones sobre su propio futuro y sobre el ejercicio de sus derechos. Y entre esos grupos, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres. Yo soy la cuarta ministra mujer en un ministerio que lleva 51 años de historia y que solamente en la última década decidió que las mujeres podíamos ocupar un cargo de liderazgo, una cartera de Estado del tamaño que es salud, y eso no es una casualidad. La exclusión sistemática de ciertos grupos vulnerables de la toma de decisiones es un mecanismo de sometimiento, es una forma de privar a las personas del ejercicio de sus derechos por razones definitivamente injustas, que podemos analizarlas antropológicamente en base inclusive a desgloses socioeconómicos, pero en el fondo de los hechos es que no se ha permitido la participación de estos grupos y eso tiene que revertirse, y tiene que revertirse con acciones que van mucho más allá del discurso. Creo que no solamente es un tema de pasividad y decir, bueno, vamos a dar la oportunidad de que participen. Tienen que generarse mecanismos para retirar las barreras que han existido precisamente para que estos grupos vulnerables, en los que debemos enfocarnos con mucho más énfasis, ahora puedan acceder a estos espacios de toma de decisiones, que puedan opinar sobre su futuro, pero sobre todo que puedan ejercer plenamente sus derechos. Y en el Ecuador, pues nosotros tenemos desde nuestra propia Constitución reconocidos a los grupos vulnerables como aquellos grupos que han sido históricamente segregados y sobre los cuales la política pública tiene que tener una particular atención. No, insisto, no es un tema solamente de generar las oportunidades, es un tema también de retirar las barreras para que en la práctica podamos acceder a esas oportunidades. En algún momento yo escuchaba que es el momento de que los hombres den un paso al costado, y no solamente eso, que empujen a las mujeres hacia adelante, y eso mismo pasa con nuestros pueblos indígenas y con muchos otros grupos, con nuestros adultos mayores, pasa con nuestros niños y bueno, con tantos otros grupos que han sido históricamente dejados a un lado, que por uno u otro motivo tienen barreras mucho más complejas que sobrepasar para el acceso a los servicios y el ejercicio pleno de los derechos. Nosotros tenemos algunas políticas diseñadas para reconocer a estos grupos vulnerables. Tenemos ahora la misión Ternura para nuestros niños más pequeños. Tenemos una visión pluricultural en la que realmente no queremos el poner un capítulo específico para los indígenas como que si no fueran parte de una sociedad en su conjunto, sino más bien entender que la pluriculturalidad y la interculturalidad están en todas partes. Y creo que hay grandes ejemplos en nuestra región de los pasos que estamos avanzando, pero todavía somos una de las regiones más inequitativas del mundo, somos una de las regiones en las que existe grandes sesgos de discriminación, donde todavía existen estructuras patriarcales y machistas que ponen difícil el camino para nosotras las mujeres, en donde todavía la mortalidad materna es significativamente mayor en nuestras mujeres indígenas. Y bueno, estos son los grandes desafíos a los que esta generación tiene que enfrentarse y tenemos que hacerlo pensando distinto. No podemos esperar resultados diferentes con las mismas acciones. Ministra, tiempos que corren permiten diagnosticar un estado de salud más bien frágil para las herramientas del multilateralismo. Se cuestiona si efectivamente estos espacios de encuentro, de diálogo, de intercambio, de conocimiento, de experiencia entre pares tienen algún valor, ¿no? Cuando efectivamente vemos que a veces la imposición de voluntades unilaterales o el cuestionamiento permanente al servicio que puedan brindar foros que convocan visiones de un número más significativo de países tiene efectivamente un valor o no. Desde su mirada, desde la experiencia del Ecuador, el rol que le ha tocado jugar en el marco de esta conferencia, ¿qué significación, qué valor le da a la posibilidad de articular una arquitectura multilateral de escala regional como la Conferencia Regional de Población y Desarrollo? Yo por principio creo que juntos podemos hacer mejor las cosas que solos. En principio general, y creo que eso se aplica para el escenario de los espacios multilaterales. Creo que es un escenario de aprendizaje, definitivamente escuchar las herramientas, las actividades, si esto se aplica en las prácticas privadas, del benchmarking, de lo que está haciendo bien alguien más y cómo yo puedo replicarlo, cómo puedo aprender de ello, se aplica en estos escenarios, el ver las iniciativas, los pasos que han dado los países para alcanzar objetivos o tener metas y logros más cercanos, creo que es una oportunidad y un
espacio de aprendizaje, y creo que los países así lo sentimos. Nosotros particularmente aprendemos de las experiencias de otros países, no solamente de los éxitos, también de los fracasos. Hay que saber aprender de los fracasos y hay que saber contar los fracasos para que los demás pues no tengan que vivirlos, y estos son espacios para tener ese tipo de debates, y creo que eso no se puede perder, porque muchas veces vemos esfuerzos duplicados, equipos haciendo exactamente el mismo trabajo a fronteras entre Ecuador y Perú. Tenemos 2 horas a vuelo y muchas veces los equipos están haciendo exactamente lo mismo cuando probablemente podríamos hacer un solo esfuerzo, y esos son parte de los debates que estos espacios nos permiten. La segunda cosa que esto nos permite es también poner sobre la mesa que las dificultades que estamos enfrentando son muy similares, y que muchas veces los movimientos antiderechos, las prácticas discriminatorias, los discursos de odio, la utilización a veces de medios de comunicación para potencializar estos discursos que van en retroceso del ejercicio de los derechos, pasan en todos los países, y esto de alguna manera nos ayuda a pensar que existen prácticas sistemáticas, que existen estrategias sistemáticas, y así como hay ataques que pasan al mismo tiempo en todos los países, también pueden haber defensas entre todos los países. Nosotros hemos vivido un respaldo para sostener políticas como el etiquetado del semáforo de alimentos o el impuesto al cigarrillo o a las bebidas azucaradas, en las que los países han saltado a nuestra defensa. Otros ministros de salud, organismos multilaterales, sociedad civil con la que nos podemos encontrar en estos espacios, han saltado a nuestra defensa. Ahora en la protección de derechos sexuales y reproductivos, sociedad civil se está pronunciando sobre el Código Orgánico de la Salud que se está tratando en el Ecuador, y creo que esa es otra potencialidad muy grande de espacios como este, ¿no? de ayudarnos a encontrar soluciones y apoyar, poner el hombro los países que tenemos y enfrentamos problemas similares. Y un último punto, yo creo que no puede caer sobre nuestros hombros, y hablo de nuestra generación, el que dejemos perder una herramienta que ha conseguido logros y que ha conseguido avances en el ejercicio de derechos en el mundo. Los derechos humanos nacen de un concepto de la participación mundial. Los consensos mundiales no son poca cosa, y no tenemos que dejar que se les quite el valor que tienen por el hecho de que hay algunas personas que no están de acuerdo, que piensan que no son importantes, porque gracias a esos consensos, gracias a esos objetivos mundiales, el simple hecho de que se haya empezado a medir mundialmente la mortalidad materna y que los países estén preocupados porque en algún momento les va a tocar rendir cuentas frente a otros países, y que los gobiernos, los presidentes digan: me voy a parar con otros presidentes y al escrutinio público a decir lo que yo he hecho frente a lo que los otros han hecho, y voy a tener que decir si es que he hecho lo suficiente o si es que hay países que probablemente se han comprometido un poco más. Ese mecanismo de rendición de cuentas, de escrutinio público, es una herramienta que no podemos dejar perder. Puede ser que haya quienes no les guste, a quienes no les convenga, pero que quienes creemos en la integración regional, quienes creemos en la ciudadanía universal, quienes creemos en que el mundo lo hacemos todos y que lo construimos todos y que lo defendemos todos, tenemos que alzar nuestra voz contra quienes prefieren vivir esa práctica de que cada ser humano, cada país puede vivir como una isla. El mundo es el mundo de todos, y las soluciones y los problemas también los compartimos. Ministra, para terminar, quería traer a su atención su opinión respecto a lo que es uno de los sellos distintivos de este organismo en particular, de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, porque desde su origen ha tenido un espacio de despliegue del protagonismo de la sociedad civil, que ya lo señalaba antes, muy destacado. Probablemente el consenso de Montevideo y la potencia que ha tenido la emergencia de temas tan relevantes para el conjunto de nuestras comunidades, y ha tenido un peso distinto sin el involucramiento tan activo de la sociedad civil. Una práctica que, a pesar de, ojalá sería parte del deber ser, no es tan común en la articulación de arquitecturas intergubernamentales, multilaterales, que en esta conferencia, sin embargo, bueno, insisto, es uno de sus sellos de identidad. ¿Qué valor le da eso? ¿Cómo lo aprecia desde la experiencia del Ecuador en el trabajo con este organismo? Yo creo que para los gobiernos siempre es complicado, ¿no?, tener a la sociedad civil, porque siempre van a ser quienes juzguen, y con justa razón y con justo derecho, lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, y creo que es el cable a tierra. Nosotros felicitamos el hecho de que hay una participación activa de sociedad civil, porque no podemos olvidar para quiénes estamos aquí. No podemos perdernos en las cifras, en los números, en los indicadores, y dejar de pensar que detrás de todo eso, para quienes
existimos es para nuestra población, para nuestra sociedad civil, para nuestra ciudadanía. Y creo que ese recordatorio permanente de para qué estamos aquí es necesario en los espacios de discusión, es necesario cuando existe la presencia de los gobiernos, los reportes, los informes, nos obliga a tener mucha más objetividad, nos obliga a decir con justa medida lo que estamos haciendo bien, pero también a hacer un reconocimiento de lo que estamos haciendo mal. Permite una voz a grupos que no siempre son escuchados. El gobierno tiene la obligación de exponer la posición y exponer las voces, sí, por supuesto, el gobierno nacional, la voz oficial, pero deberíamos también tener la posibilidad de exponer la voz de nuestra ciudadanía, de quienes piensan distinto a nosotros, de quienes están en otra línea y quienes nos critican. No tenemos una práctica de reconocimiento de la crítica, de reconocimiento del error, también porque vivimos en estas estructuras políticas en el que el voto depende de que uno se muestre perfecto. Una sociedad civil a la que se le escuche y a la que se le permita dar una voz es un excelente mecanismo de mejora, es un excelente mecanismo de saber dónde creemos que estamos yendo bien, pero en la práctica estamos fallando. Así que yo lo felicito, me parece que es una excelente práctica, nos ponen apuros a los gobiernos, pero al menos nos obliga a decir, bueno, vamos a ver qué están diciendo de nosotros, vamos a ver si es que esto que creemos que hemos alcanzado, pues la ciudadanía siente que hemos alcanzado. En nuestro ejemplo y en nuestra realidad, pues tenemos una excelente relación con sociedad civil, sabemos trabajar en conjunto, hemos construido prácticas constructivas en las que nos damos cuenta de que hay cosas que puede hacer mejor el Estado, pero hay cosas que definitivamente puede hacer mejor la sociedad civil, y que las luchas por el ejercicio de los derechos y las luchas por los logros sociales pues no se hacen ni solamente desde el Estado ni solamente en la sociedad civil, se alcanzan solamente cuando existe esa convergencia y ese trabajo en conjunto, y creo que tenemos unos lindos ejemplos de haberlo alcanzado. También tenemos otros grupos que son muy críticos y que pues piensan diferente, pero su voz es tan legítima como la nuestra.